¿Te ha pasado que miras tu recibo de nómina, ves el descuento de retención en la fuente y piensas, ¿en serio tanto impuesto? ¿Y a cambio de qué? Ahora, imagina que mientras tú haces cuentas para ver si te alcanza para la pensión, la salud o el arriendo, hay personas allá arriba moviendo millones entre países, entre bancos, entre estructuras legales que parecen diseñadas por un ejército de abogados invisibles. Y lo más indignante, no están haciendo nada ilegal. ¿Te suena absurdo? Espera, apenas vamos comenzando. Porque mientras tú trabajas de sol a sol y pagas hasta el último centavo, hay un club exclusivo no anunciado, no público, pero sí muy real, donde se juega un juego totalmente distinto. Es el juego de los ricos que pretenden tener una excelente buena imagen, al estilo de Bill Gates, pero detrás de ese buenismo controlan gran parte de entidades internacionales como la OMS, que aprisionan y tachan de lo peor a países que no siguen el juego donde las reglas se doblan, donde las leyes se interpretan, donde el conocimiento no es poder, es evasión fiscal legalizada, y tú no estás invitado. Hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo que pocos conocen, pero del que todos deberíamos hablar. Panama Papers, paraísos fiscales, fundaciones en Liechtenstein, holdings en Luxemburgo, trust en las Islas Caimán. Un universo paralelo donde los impuestos son opcionales y el dinero fluye como agua, sin ser tocado por los sistemas que a ti te exprimen todos los meses. Te advierto, este episodio no es cómodo, no es políticamente correcto, es una bofetada de realidad económica que te va a hacer cuestionar todo lo que sabes sobre justicia tributaria, sobre meritocracia y sobre el verdadero significado de el que más tiene, más paga. Porque eso, mi querido inversor moderno, es una mentira y hoy te la voy a desmontar. Bienvenido al inversionista moderno. Cuando escuchas la palabra paraíso, quizás piensas en playas de agua turquesa, palmeras, cócteles exóticos y tranquilidad. Pero en el mundo financiero, el paraíso tiene otra forma, la de un sistema diseñado para proteger grandes fortunas de la voracidad fiscal de los estados. Un paraíso fiscal no es simplemente un lugar bonito, es una jurisdicción con normas legales y fiscales particularmente flexibles, creadas específicamente para atraer dinero extranjero. ¿Cómo lo hacen? Ofreciendo impuestos bajísimos o inexistentes, confidencialidad absoluta y sobre todo la posibilidad de ocultar el verdadero origen y dueño del capital. Pero no se trata solamente de evasión, ese sería un enfoque simplista. Se trata de elaboradas estrategias de elusión fiscal, perfectamente legales, respaldadas por ejércitos de abogados, contadores, firmas offshore y vacíos legales que han sido cuidadosamente construidos a lo largo de décadas. La opacidad es su principal herramienta. En un paraíso fiscal, tú puedes registrar una empresa en 24 horas, sin necesidad de declarar quién es el verdadero beneficiario. Esa empresa puede tener cuentas bancarias, activos, inversiones, y tú no apareces por ninguna parte. Para la ley, tú no existes, pero para el dinero, tú mandas. Algunos ejemplos famosos: Panamá, con su historia de secreto bancario y fundaciones de interés privado; Islas Vírgenes Británicas, donde existen más compañías registradas que ciudadanos; Mónaco y Andorra, que han sido refugios fiscales europeos durante décadas; Delaware, en Estados Unidos, que aunque es parte de una potencia que exige transparencia al mundo, ofrece un grado de confidencialidad comparable al de cualquier paraíso exótico; y Suiza, aunque ha cedido algo de terreno, sigue siendo sinónimo de banca discreta y blindada. Y lo más inquietante, estos lugares no operan al margen del sistema financiero global. Todo lo contrario, están profundamente integrados a él. Sus bancos tienen acceso al sistema SWIFT. Sus fondos pueden invertir en las bolsas más grandes del mundo. Sus sociedades offshore pueden comprar propiedades en Nueva York, Londres o Madrid. No son islas de ilegalidad, son nodos del poder.
¿Y por qué son tan útiles para los ricos? Porque permiten, primero, minimizar impuestos sin violar la ley. Segundo, proteger activos de embargos, divorcios o de la inestabilidad política. Tercero, transferir riqueza entre generaciones sin pagar los impuestos que tú pagarías por una simple herencia. Cuarto, ocultar la propiedad de empresas, obras de arte, yates, mansiones o jets. Y por último, quinto, y lo más perverso, crear una red de estructuras legales tan intrincada que ni los gobiernos más poderosos logran rastrear el flujo real del dinero. Por eso, mientras tú declaras al centavo lo que ganas y ves cómo tu salario es exprimido para pagar IVA, retención de la fuente, salud, pensión y más, un fondo registrado en las Islas Caimán puede mover millones de dólares entre bancos europeos y asiáticos sin que nadie levante una ceja. Y aún así, el discurso público sigue diciendo, todos debemos aportar, todos debemos pagar impuestos por igual. Pero la realidad inversor es otra. Los impuestos no se pagan con justicia, se pagan con poder o con la falta de él. Y los paraísos fiscales son la expresión más clara de ese poder invisible. Imagina abrir una caja fuerte, una que ha estado cerrada durante décadas. Dentro no hay oro, ni joyas, sino archivos. Archivos con nombres, con números, con rutas de dinero, con esquemas, con secretos. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 2016, cuando el mundo entero fue sacudido por la filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca. Una filtración tan masiva que ni siquiera tenía precedentes, y el nombre que se le dio lo dice todo. Los Panama Papers. Estos documentos revelaron cómo una élite global, políticos, empresarios, deportistas, celebridades, monarcas y sí, criminales, usaban estructuras offshore para mover, esconder, proteger o simplemente maquillar fortunas enteras fuera del alcance de los estados y sus sistemas tributarios. Pero atención, esto no era solo evasión fiscal, esto era algo más refinado, más perverso, más institucionalizado. Porque no se trataba de algunos millonarios actuando solos en la sombra, era una red global de arquitectura financiera opaca, creada y sostenida por bufetes de abogados como Mossack Fonseca, que operaban como verdaderas fábricas de empresas fantasma. El servicio, crear compañías de papel en paraísos fiscales que no generaban ningún producto ni servicio, no tenían empleados ni oficinas reales, pero que servían como vehículos para mover millones sin dejar rastro. Y aquí viene el verdadero golpe. Más de 140 líderes políticos de 50 países aparecían en los documentos, entre ellos el entonces primer ministro de Islandia, el presidente de Ucrania, familiares cercanos de Vladimir Putin, del presidente chino Xi Jinping, del presidente sirio Bashar al-Assad y muchos más, desde Argentina hasta Arabia Saudita, desde el Reino Unido hasta Colombia. Los tentáculos llegaban a todas partes. También había nombres famosos, Lionel Messi, el cineasta Pedro Almodóvar, el actor Jackie Chan e incluso personajes vinculados al narcotráfico, al tráfico de armas y a redes de corrupción global. Y ahora viene lo más incómodo, lo más devastador de los Panama Papers. No fue lo ilegal, fue lo legal. Gran parte de estas estructuras estaban perfectamente registradas, amparadas por lagunas jurídicas y respaldadas por legislaciones intencionalmente permisivas, porque cuando tienes el dinero para pagar a los mejores abogados del mundo, la ley deja de ser un límite y se convierte en una herramienta. Y es aquí donde debemos hacer una pausa y reflexionar. ¿Quién paga entonces los impuestos que ellos no? Porque cada dólar que un multimillonario logra proteger en un paraíso fiscal es un dólar menos para hospitales, escuelas, infraestructura, programas sociales, y ese vacío no desaparece, se traslada a ti, a mí, a la clase media, a los trabajadores que no tienen asesores fiscales ni holdings en Luxemburgo. La estructura del sistema tributario moderno se basa en un principio de equidad que en la práctica es una ilusión. Los verdaderos privilegiados no son los que evaden, son los que con traje y corbata logran evitar impuestos sin romper una sola ley. Pero ¿y qué pasó después? Poco, muy poco. Algunos titulares, algunos cargos simbólicos, algunas investigaciones que se diluyeron. Pero el sistema como tal siguió intacto. Mossack Fonseca cerró, sí, pero miles de otros bufetes asumieron su lugar en otros paraísos fiscales, porque el verdadero problema no era ese bufete, era la demanda global de estos servicios por parte de la élite. Y así, año tras año, el ciudadano promedio sigue pagando sus impuestos al centavo.
mientras los grandes capitales navegan por un mundo de privilegios invisibles, protegidos por leyes que tú no puedes usar, porque no tienes acceso a ese juego. Los Panama Papers no fueron solo una filtración, fueron una radiografía del poder, y aún así en los noticieros te siguen diciendo que todos somos iguales ante la ley. Y te preguntarás, ahora que estoy hablando de sistemas offshore, realmente cómo funciona una estructura offshore, el paso a paso del juego que no puedes jugar. Vamos a hablar del juego, ese juego que nos anuncia, el que no enseñan en la universidad, el que jamás verás en los manuales de finanzas personales, el juego de los ricos para proteger su dinero legalmente. Imagina que eres un millonario, o un político corrupto, o simplemente alguien que quiere mover mucho dinero sin dejar huella. ¿Qué haces? No vas al banco de tu barrio, no llamas a tu contador de confianza, no. Llamas a un buffet especializado, uno con oficinas discretas en Zurich, Londres, Panamá o Islas Vírgenes, uno que ya ha hecho esto 1000 veces. Y entonces empieza el proceso, un ritual de ingeniería financiera. Paso 1. Creación de una empresa de papel, tu máscara legal perfecta. Todo comienza con la creación de una empresa offshore, pero antes de seguir aclaremos algo esencial. Es una entidad legal constituida fuera del país, donde reside su verdadero propietario. Es decir, si tú vives en Colombia, México, Brasil, Argentina, tu empresa está registrada en otra jurisdicción, Panamá, Islas Caimán, Belice, Bahamas, Seychelles o incluso Delaware en Estados Unidos. Pero no te confundas, no está allí porque el negocio funcione mejor o porque allá esté el cliente. No, está allí porque esas jurisdicciones ofrecen ventajas únicas para el anonimato, la protección patrimonial y la evasión o elusión de impuestos. Y aquí viene lo más interesante, esta empresa existe en el papel, pero no en la práctica. No tiene oficina, no tiene empleados, no fabrica nada, no vende nada. Y muchas veces ni siquiera tiene un número telefónico real. Entonces, ¿por qué crearla? Porque lo que sí tiene y vale oro es una identidad jurídica separada, es decir, tiene personalidad propia, distinta a la tuya. Puede abrir cuentas bancarias, puede recibir dinero, puede comprar propiedades, puede emitir facturas, puede mover capitales. Y si alguien intenta buscarte a ti, no te encuentra, porque en los papeles el que aparece no eres tú, es Blue Horizon Capital o Infinite Global Ventures Corp. Lo sé, todo suena muy bonito, muy fantasioso. ¿Y cómo se arma esta empresa? La creación de esta empresa puede hacerse en cuestión de días, incluso en cuestión de horas. Un buffet especializado, como ya lo he venido mencionando, como lo era Mossack Fonseca, te ofrece un catálogo con cientos de empresas ya listas para usar. Sí, como si estuvieras comprando un dominio web. Te presentan nombres genéricos, neutros, inofensivos como Emerald Consulting, Ocean Trade International, Prime Equities Holdings. Tú eliges una, pagas una tarifa, puedes ir desde los $1000 hasta los $25,000, dependiendo de cuán sofisticado quieras el montaje y listo. Ahora, inversor, eres el dueño de una empresa, pero nadie lo sabe. ¿Y por qué se le dice de papel? Porque su existencia es meramente instrumental, no tiene oficinas reales ni operaciones reales. Su única función es ser un vehículo para mover o resguardar dinero, sin que aparezcas directamente. Es el equivalente financiero de una máscara quirúrgica. Tú estás respirando detrás, pero nadie te ve. Y lo más escalofriante es que esto no es ilegal. En muchos países no hay una ley que impida tener una empresa offshore. Lo que está mal es no declararla o usarla para lavar dinero. Pero si usas estas estructuras con el asesoramiento correcto, pueden mantenerse en la total legalidad y fuera del radar fiscal. Y este es un gran poder que tiene el anonimato. La clave que hace valiosa a esta empresa no es su capital ni sus activos, es la gran capacidad para ocultarte a través de directores nominales, de los cuales hablaremos después, de registros en jurisdicciones sin transparencia y de mecanismos legales que impiden conocer al beneficiario real. Tu nombre desaparece del sistema. Ni la DIAN de Colombia, ni Hacienda en España, ni el IRS en Estados Unidos pueden rastrearte fácilmente, porque lo que aparece en los papeles no eres tú. Esta empresa es el punto de partida, es el pasaporte al sistema financiero alternativo, el que opera detrás de los titulares de los periódicos, el sistema donde el dinero no se evapora, solo cambia de piel.
para mover dinero internacionalmente sin levantar sospechas, para recibir pagos de otras empresas sin que aparezcas como receptor, para registrar propiedades en nombre de esta firma y no a tu nombre, para pagar facturas de servicios ficticios y reducir los ingresos declarados de una empresa real, para pagar menos impuestos o incluso no pagar ninguno. Paso 2. Nombramiento de directores y testaferros, los títeres legales del juego fiscal. Ya tienes tu empresa offshore, no tiene operaciones reales, no tiene empleados, no vende nada. Pero aún hay un problema. Si alguien revisa los documentos de constitución de la empresa, puede que tu nombre aparezca como dueño o representante legal. Y eso en este juego es un error de principiante. Aquí entra en escena la ingeniería de la invisibilidad, que son los directores nominales. Un director nominal es una persona que presta su nombre para figurar como el directivo oficial de tu empresa, aunque no tenga poder real ni participación alguna en las decisiones. Es decir, en los papeles, él o ella es quien dirige la empresa, pero en la práctica tú sigues moviendo los hilos desde la sombra. Esto es completamente ilegal. En muchos paraísos fiscales, de hecho, forma parte del paquete completo que te venden los buffets especializados. Mossack Fonseca, por ejemplo, tenía una red entera de personas que figuraban como directores de miles de empresas. Algunos aparecían como directores de 300, 500 o incluso 1200 compañías diferentes, todas registradas en distintos países. ¿Crees que dirigían todas esas empresas? Obviamente no. Solo ponían su firma a cambio de unos cuantos dólares o euros al mes. ¿Cómo funciona este proceso? Tú creas la empresa offshore, el bufete te ofrece un director profesional, esa persona firma los documentos oficiales como si fuera la cabeza visible de la empresa. A cambio, tú le pagas una cuota anual, por ejemplo 500, 1000 por el servicio de dirección nominal. Y para protegerte aún más, se firma un documento paralelo, un poder notarial o declaración fiduciaria, donde queda claro que el director no tiene ningún poder real, solo actúa bajo tus instrucciones. Y lo más importante, este documento no se registra públicamente, solo lo tienen tú y el bufete. De esa manera puedes lograr un sinfín de resultados. Que tu nombre desaparezca de los registros mercantiles, que si alguien busca al responsable de la empresa encuentre a una persona completamente ajena a ti, que si las autoridades fiscales investigan no te encuentren fácilmente, porque no apareces ni como director ni como accionista visible. Es una forma de delegar tu cara sin ceder el control, y todo esto con apariencia de legalidad impecable. Es un riesgo calculado. Ahora bien, ¿qué pasa si el gobierno de tu país sospecha y quiere investigar? Tendrá que solicitar información a la jurisdicción donde está la empresa, por ejemplo, Panamá o Seychelles. Pero ahí hay un problema, esas jurisdicciones están diseñadas para no cooperar fácilmente. Y si además tu empresa está estructurada con varias capas, por ejemplo, una empresa que pertenece a otra empresa que a su vez pertenece a un fideicomiso en una tercera jurisdicción, el rastreo se vuelve prácticamente imposible, sin una orden judicial internacional de alto nivel, algo que rara vez ocurre, a menos que seas una figura de alto perfil político. En otras palabras, tú estás ahí, pero no estás. Eres el verdadero dueño, pero sin dejar huellas. A estos directores nominales también se les llama en lenguaje más callejero testaferros, pero no te imagines a un criminal de película, no. Muchos de ellos son abogados, contadores o simples ciudadanos de países pobres que firman papeles sin saber siquiera para qué sirven. A cambio reciben una pequeña compensación y la promesa de que nunca serán molestados. Mientras tanto, tú usas su nombre para esconder tu fortuna, mover capitales, comprar inmuebles y lo más importante, evadir impuestos que otros sí pagan. Ese es el segundo paso de la maquinaria offshore, construir una fachada humana que desvíe la atención y preserve tu anonimato. Pero esto no se detiene aquí. El paso 3 es la apertura de una cuenta bancaria offshore. Una vez que la empresa está constituida, viene el siguiente paso, abrir una cuenta bancaria en nombre de esa empresa. ¿Dónde? En Suiza, en Luxemburgo, en Hong Kong o incluso en Miami, porque sí, Estados Unidos también tiene rincones opacos. Esa cuenta ya no está a tu nombre, está a nombre de la empresa, que está a nombre de nadie. Ahora puedes mover dinero por el mundo, recibir pagos, hacer inversiones, comprar propiedades, todo sin que el dinero esté vinculado directamente contigo.
Paso 4. Transferencia de fondos. Aquí es donde entras tú, tú en secreto. Trasladas tu dinero desde una cuenta personal hacia la cuenta de la empresa offshore. Puedes hacerlo mediante una donación, un pago por servicios ficticios o licencias de uso de marca. Todo queda maquillado, y lo mejor es que en muchos casos ese movimiento no genera impuestos. ¿Por qué? Porque las jurisdicciones donde están esas empresas no graban esas operaciones. Y por último, paso 5. Disfrutar el dinero sin dejar huella. Ahora que el dinero está fuera del radar, puedes usarlo para comprar inmuebles en Londres, yates en Mónaco, arte en París o criptomonedas que luego conviertes en efectivo. Puedes vivir como un rey sin que nadie en Hacienda entienda de dónde viene tu fortuna, porque no está en tu nombre, no pasó por bancos locales, no salió en tu declaración de renta, no dejó rastro. El resultado, una red impenetrable. Cada una de estas capas, empresa de papel, testaferro, cuenta bancaria, jurisdicción opaca, forma una muralla invisible entre el verdadero dueño del dinero y los ojos de cualquier auditor. Y esta muralla no es ilegal, está construida por abogados, validada por notarios, registrada ante autoridades de países que han hecho de esto un modelo de negocio. Mientras tú estás preguntándote si puedes deducir el transporte en tu declaración de renta, hay alguien en Londres usando una empresa de Samoa para comprar un departamento en Dubái y Hacienda ni se entera. Al escuchar todo esto que te acabo de decir, probablemente en tu cabeza está la siguiente pregunta: ¿y si yo intento hacer esto? Inversor, lo siento por decirte esto, pero tú no puedes, ni yo puedo, porque necesitas millones para justificar esos movimientos, porque los buffets no aceptan a cualquiera, porque el costo legal mínimo ya excluye al 99% de la población. Este juego es exclusivo, privado, reservado para quienes tienen el dinero suficiente para construir una sombra. Para los demás queda a la luz la declaración de cada peso, el IVA en la compra diaria, el salario grabado hasta el último centavo. ¿Y quién controla esto? Spoiler, nadie realmente. Después del escándalo de los Panama Papers en 2016, el mundo reaccionó como era de esperarse. Titulares explosivos, indignación global, promesas de reformas y muy pocos resultados reales. Los líderes del G20 hablaron de transparencia, la OCDE prometió sanciones, algunos países endurecieron normativas, pero una vez que las cámaras apagaron y el ruido mediático se apagó, todo volvió a su cauce. Porque regular este sistema no es solo difícil, es casi imposible. Y no porque falte capacidad técnica, sino porque no hay voluntad política real. ¿Quién se beneficia de que el sistema siga como está? Es aquí donde se revela el cinismo más brutal. Muchos de los que prometen luchar contra los paraísos fiscales tienen intereses directos en que existan. Políticos, empresarios, reyes, ministros de finanzas, incluso bancos centrales. Varios de ellos han aparecido directa o indirectamente en filtraciones como los Panama Papers, Paradise Papers y Pandora Papers. Por eso la regulación nunca es completa, siempre queda un resquicio, una excepción técnica, una zona gris. De aquí me pregunto, OCDE, Gafi, BEPS, ¿sirven de algo? En el papel sí. La OCDE lanzó el plan BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, para limitar que las multinacionales trasladen artificialmente sus ganancias a paraísos fiscales. El Gafi, que es un grupo de acción financiera internacional, impulsa normas contra el lavado de activos. La Unión Europea creó listas negras de países no cooperantes, y hay esfuerzos por implementar el intercambio automático de información financiera entre países, pero en la práctica, las empresas siguen ganando la partida. Usan asesores fiscales que entienden la ley mejor que los legisladores, dividen su presencia en múltiples jurisdicciones, crean estructuras híbridas que escapan a cualquier intento de supervisión coherente. Y lo más cínico, muchos de los mayores paraísos fiscales no son islas remotas, sino potencias globales. Y los bancos internacionales son piezas clave de este juego. Son ellos quienes abren las cuentas, transfieren los fondos y muchas veces diseñan las estructuras offshore junto a los bufetes de abogados. Después de los Panama Papers, varios bancos fueron sancionados, pero las multas fueron simbólicas y muchos siguen operando con normalidad, adaptándose con rapidez a cada nueva regla sin alterar el fondo del negocio. Porque mientras exista un cliente dispuesto a mover su dinero fuera del radar, existirá un banco dispuesto a ayudarle a hacerlo.
¿Y qué pasa con los ciudadanos comunes? Tú, yo, todos los que no tenemos acceso a estos mecanismos, seguimos pagando la cuenta. Pagamos impuestos sobre el salario, sobre las compras, sobre la renta. Mientras tanto, las grandes fortunas logran que su carga tributaria real sea mínima o inexistente. Esto no solo es injusto, es una amenaza directa a la democracia fiscal, al pacto social en el que se supone que todos contribuimos según nuestras capacidades. Y lo más preocupante, cada vez que el sistema intenta corregirse, los que tienen el poder económico encuentran una nueva grieta. ¿Qué podemos concluir de toda esta situación? Sí, ha habido intentos por regular, sí, algunos países han avanzado en transparencia y también sí, hay organismos internacionales que trabajan en esto, pero el balance general es claro, el sistema offshore sigue vivo, activo y más sofisticado que nunca, porque no es una red oculta de criminales, es parte del sistema económico global. La evasión fiscal de los ricos no es una anomalía del sistema, es el sistema. Un entramado legal disfrazado de eficiencia financiera, una arquitectura compleja diseñada para proteger a quienes más tienen, mientras el resto sostiene el peso del Estado. Y aunque tú no puedas jugar en esa liga, entender cómo funciona este juego te da conciencia, criterio y poder. Porque aquí, en el inversionista moderno, no estamos para repetir discursos vacíos, estamos para analizar el mundo como es, no como nos gustaría que fuera. Si te gustó este episodio, suscríbete ahora, estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido sin filtro, directo y con análisis de verdad. Hasta la próxima.